Hay peleadores que nacen en la luz, rodeados de aplausos, con sueños apoyados por entrenadores desde los primeros pasos, con caminos guiados por figuras paternas sólidas y mentores profesionales. Pero Subriel Matías no fue uno de ellos. Él nació en la otra orilla, en Fajardo, Puerto Rico, un lugar donde el sol pega fuerte, sí, pero también donde la sombra se arrastra hasta la piel, donde la pobreza no es solo una palabra, es un lenguaje, uno que se habla con los dientes apretados, con los nudillos marcados, con la mirada siempre en alerta. Desde muy niño, Subriel no fue como los demás. Mientras otros soñaban con ser artistas, bomberos o médicos, él ya tenía una relación directa con la violencia. No la buscaba, pero tampoco la esquivaba. En su entorno, pelear no era una opción, era una forma de mantenerse a salvo. A veces, simplemente una forma de existir. Esa infancia le dio un molde, pero no uno común. Mientras los demás aprendían a jugar, él aprendía a resistir. Y es ahí donde aparece algo clave que debes recordar. Subriel no solo aprendió a soportar el dolor físico, también se volvió amigo de él. Toma en cuenta esto, porque más adelante entenderás cómo esa relación íntima con el sufrimiento lo transformó en algo más que un boxeador. En Fajardo, las calles enseñan rápido. El respeto no se gana con títulos, se gana con mirada firme y puños duros. Desde temprana edad, Subriel era visto como un niño extraño, silencioso, pero impredecible. Algunos decían que no mostraba emociones, que siempre parecía tener una tormenta contenida en el pecho. Y aunque no lo sabían, tenían razón. Esa tormenta era real, solo que él decidió no desatarla en casa, ni en la escuela, sino en un ring. Cuando tocó un guante por primera vez, no fue como los demás chicos que sentían nervios o curiosidad. Él sintió alivio. Era como si todo ese fuego que cargaba dentro finalmente tuviera una salida legítima. El gimnasio no era un lugar de entrenamiento, era un refugio. Pero atención, porque aquí viene otro factor importante. Subriel nunca fue el más técnico. No era el típico peleador que impresionaba con su footwork o con combinaciones estilizadas. Su estilo se formó de otra manera, golpeando sacos con furia, entrenando con rivales más grandes, aprendiendo a aguantar antes de atacar. Su identidad se forjó desde el castigo, no desde la táctica. Y esto, más adelante, tendrá consecuencias brutales, porque cuando alguien entrena para resistir el dolor más que para evitarlo, está destinado a romper al otro o a romperse a sí mismo. Durante sus primeros años como amateur, ya destacaba por una cosa: nadie quería pelear con él más de una vez. No era que ganara por KO rápido o que tuviera manos mágicas. No, Subriel desgastaba, ahogaba, castigaba, iba al cuerpo, a la cabeza, a donde fuera, como si supiera que la pelea no era de técnica, sino de voluntad. Y en esos primeros torneos regionales, donde muchos jóvenes se emocionaban al ver cámaras o trofeos, él solo tenía una expresión seria, como si no estuviera disfrutando la gloria, sino desquitándose con el universo por algo. Esa mirada no cambiaría nunca. De hecho, se volvería su firma. Ahora bien, ¿por qué pelear así? ¿Por qué este chico de Puerto Rico decidió que su estilo sería la presión constante, el castigo prolongado, el desgaste psicológico? La respuesta está en algo que poca gente menciona. Subriel Matías nunca quiso gustarle a nadie. Él no peleaba por fans, no buscaba sponsors, no sonreía para las cámaras. Peleaba porque necesitaba hacerlo, porque tenía algo que expulsar. Y eso, amigo, no lo entiendes en un highlight, lo entiendes conociendo su entorno. Puerto Rico es tierra de campeones. Tito Trinidad, Miguel Cotto, Wilfredo Gómez, todos con estilos únicos, sí, pero también con un elemento en común: corazón. Subriel admiraba a estos hombres, pero no quería imitarlos. Él no quería solo ser campeón, quería ser temido. Y esa diferencia lo convirtió en algo distinto, en algo que no encajaba del todo, en un castigador. La prensa local no sabía cómo etiquetarlo. No era el nuevo Cotto, no era el sucesor de Tito. Era otra cosa, una bestia silenciosa, casi antisocial, que hablaba poco y golpeaba mucho. Y aunque eso le costaba oportunidades al principio, también le construía una leyenda subterránea. Los rumores corrían: hay un tipo en Fajardo que te rompe sin buscar el knockout, te descompone poco a poco, parece un asesino serial en el ring, te acorrala hasta que ya no quiere seguir. Y eso lo motivaba. Aquí quiero que recuerdes algo más para lo que viene más adelante. Subriel no disfrutaba ganar, disfrutaba ver al otro rendirse, ver cómo se apagaban los ojos del rival. Esto, que para muchos sería señal de insensibilidad, en él era una necesidad emocional. Él no peleaba para sentirse mejor, peleaba para vaciarse. Cuando dio el salto al profesionalismo en 2015, ya tenía un objetivo claro: no pelear para escalar rankings, pelear para construir una reputación. Y lo hizo a su manera. Noqueó en su debut, volvió a noquear en el segundo, y así siguió. Pero lo importante no eran los knockouts, era el método, la presión, la tortura legal. Cada uno de sus rivales salía magullado, con ojos inflamados, costillas marcadas, voluntad rota. Y mientras eso ocurría, él seguía sin sonreír. Detente un segundo aquí y graba esto en tu mente.
porque en la segunda parte de esta historia, este estilo, este castigo sistemático, terminará cobrándose una vida. Y cuando eso ocurra, no importará si fue culpa suya o no, porque en el boxeo, a veces no necesita ser el culpable para cargar con la culpa. Esa es la tragedia de Subriel Matías, y esa es la oscuridad que ya lo envolvía, incluso antes de que todo estallara. Dicen que cuando miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Pero en el caso de Subriel Matías, el abismo no solo lo miró, le habló, y nunca más volvió a ser el mismo. Hasta ahora, todo en su carrera había sido violencia contenida, una furia canalizada, una maquinaria de castigo que no entendía de pausas. Subriel no era rápido, no era elegante, era algo peor, era inevitable. Peleador tras peleador caía rendido ante su presión implacable, como una ola que no se detiene, como una tormenta que no te golpea de golpe, sino que te va arrancando pedazos de voluntad. Y aquí es donde debes recordar lo que vimos antes, ese dato que parecía solo parte de su personalidad, pero que ahora se transforma en una premonición. Subriel Matías no peleaba por ganar, peleaba para descomponer al otro. Y cuando haces eso lo suficiente, cuando juegas con el fuego emocional del castigo, algún día el fuego te devora. Ese día llegó el 19 de julio de 2019, en el MGM National Harbor de Maryland. Frente a él, Maksim Dadasev, un peleador ruso invicto, técnico, ágil, inteligente, un hombre que venía con proyección de futuro, con el respaldo de entrenadores de élite, con un plan de carrera bien trazado. Pero esa noche, todos los planes colapsaron. Antes del primer asalto, había tensión. En los camerinos, mientras se envolvían las manos, mientras el vendaje apretaba la piel, Subriel estaba en silencio absoluto. Como siempre, no hacía sombra, no hablaba, solo miraba al vacío con esa expresión que no advertía ira, sino algo peor, frialdad. Al sonar la campana, los primeros rounds fueron lo esperado. Dadasev se movía, tocaba, giraba, técnica pura. Matías, en cambio, empezó su trabajo como quien desarma una estructura, golpe a golpe, parte por parte. Y aquí se activa el recuerdo que te pedí guardar antes. Subriel entrenó desde niño no para esquivar el dolor, sino para convivir con él. Y esa capacidad de absorber castigo sin retroceder es lo que lo convirtió esa noche en una amenaza imparable. Dadasev se defendía bien, sí, pero cada vez que intercambiaban, Subriel se acercaba más. Cada golpe suyo pesaba más. Cada round era una losa emocional. Y no se trataba solo de daño físico, era psicológico. Poco a poco, el rostro de Dadasev cambiaba, de concentración a duda, de duda a angustia, de angustia a resignación. Pero no paraba, ninguno paraba, ronda tras ronda. Los comentaristas empezaban a decir lo evidente: Dadasev no puede seguir así. Subriel lo está quebrando, no con un solo golpe, sino con una sinfonía de castigo. Y es aquí donde lo brutal toma forma. Subriel no buscaba el knockout, no buscaba el aplauso, solo seguía adelante, como una máquina, como si algo en su interior le dijera: no te detengas, aún no. Y esa voz no se cayó. Para el round 11, Dadasev ya era otro, hinchado, cansado, roto. Su esquina lo sabía. Buddy McHirt, su entrenador, lo miró con dolor. Le preguntó 2 veces si quería continuar, y al final, dijo basta, lanzó la toalla, salvó a su peleador, o eso creyó. Cuando Dadasev intentó salir del ring, sus piernas fallaron, su cuerpo cedió, cayó desplomado, lo llevaron al hospital. Horas después, los reportes eran devastadores: hemorragia cerebral severa, coma inducido, cirugía de emergencia. Y entonces llegó el golpe más duro de la vida de Subriel Matías. Maksim Dadasev no despertó, murió a los pocos días, y Subriel no celebró, no habló, no volvió al gimnasio, desapareció. Durante semanas, nadie supo de él, no dio declaraciones, no pidió perdón, pero tampoco se defendió, porque dentro de él, algo se quebró. Su estilo, ese que construyó en los barrios de Fajardo, ese que perfeccionó en cada gimnasio, acababa de matar a un hombre. Y aquí, otra vez, recordamos lo anterior: Subriel no peleaba para gustar, peleaba para vaciarse. Pero ahora, el precio de vaciarse era cargar con una muerte. Y eso, nadie te entrena para soportarlo. Hay peleadores que cargan derrotas, otros, cicatrices. Subriel Matías ahora cargaba un fantasma. Los medios fueron implacables. Algunos lo llamaron criminal, otros dijeron que debía retirarse, que el boxeo no era para salvajes. Pero pocos entendieron el trasfondo. Subriel no peleó sucio, no golpeó después del campanazo, no hizo trampa, solo fue él, como siempre. Solo que esa noche, su castigo fue demasiado. Y atención, porque aquí aparece otro punto crucial que debes guardar para la tercera parte. Subriel no fue el mismo después de esa noche, ni física, ni emocional, ni mentalmente. El castigo que antes entregaba con naturalidad
seguridad, ahora lo entregaba con conflicto. El ring ya no era un refugio, era un espejo, y lo que veía en él era aterrador. Después de la tragedia, Subriel se alejó del boxeo durante meses, sin entrevistas, sin apariciones. Reapareció lentamente, sin fanfarria, sin ruido, pero cuando volvió al ring, algo había cambiado. Su mirada era más oscura, su estilo más frío, como si la humanidad que aún quedaba en él se hubiera desvanecido con Dadasev. Y aquí viene el giro que nadie esperaba, porque en vez de romperse, en vez de apagarse, Subriel se hizo más peligroso, no porque golpeara más fuerte, sino porque ahora peleaba con una misión silenciosa, redimirse, pero a su manera. ¿Y cómo se redime alguien que solo sabe castigar? Con más castigo, pero esta vez, algo nuevo entraba en la ecuación. Conciencia. Subriel ya no era solo una máquina de dolor, ahora era un hombre con un trauma, y una necesidad de transformarlo en algo útil. Y esa mezcla, culpa, dolor, propósito, es lo que construye a los verdaderos monstruos del ring. Pero espera, alto ahí. Si has llegado hasta aquí y esta historia te está tocando, te está atrapando, si estás viendo que esta no es solo una historia de boxeo sino de redención, de dolor, de sombras, entonces déjame hacerte una sola pregunta. ¿Amas a tu madre? Si la respuesta es sí, regálale un like a este video y suscríbete ahora mismo, porque vienen partes aún más intensas, donde la historia de Subriel Matías se vuelve todavía más oscura, más brutal y más humana. Ahora sí, volvamos, porque en la próxima parte veremos cómo este hombre cargando un fantasma, con los puños aún calientes por la tragedia, volvió a hacer lo que más temía, subir al ring. Y lo que ocurrió después no solo redefinió su carrera, sino que lo acercó al campeonato mundial. Pero el camino, como verás, no fue de gloria, fue de redención a través del infierno. Subriel Matías regresó al ring, pero no era el mismo. Muchos esperaban verlo deshecho, tembloroso, perdido, pero en su mirada ya no había duda, solo silencio y determinación. El mismo silencio que lo ha acompañado desde niño, el mismo que, como te dije antes, nunca fue vacío, sino una pausa tensa antes del caos. Pero ahora, ese silencio estaba cargado de un peso nuevo, uno que no se ve, pero se siente, culpa. Y aquí viene el punto que debes recordar. Lo que define a un peleador no es solo lo que hace con los puños, sino lo que carga en el alma. Y Subriel estaba cargando un cadáver. Su regreso fue ante un rival duro, Malik Hawkins, invicto, hambriento, joven. Muchos pensaron que sería el final para Matías, que la sombra de Dadasev lo haría titubear, que no tendría estómago para seguir. Pero en cuanto sonó la campana, todo lo que pensaban se cayó como un muro de papel. Subriel desató un castigo metódico, quirúrgico, desalmado. Round tras round, Hawkins fue cayendo en el mismo vórtice que otros ya conocían, el infierno de pelear contra alguien que no se cansa, que no retrocede, que no perdona. Y aquí es donde aparece algo que te dije antes. ¿Recuerdas cómo en sus inicios peleaba para destruir al otro? Cómo el dolor era su lenguaje. Pues ahora, su dolor se había convertido en combustible. Ya no peleaba por él, peleaba por no enloquecer, peleaba para vaciar su culpa, peleaba para vivir. A Hawkins le pararon la pelea. Otro knockout técnico, otro cuerpo más que no soportó. Pero esta vez, Subriel no celebró, no gritó, solo bajó la cabeza, porque la redención no grita, se sufre en silencio. Y de ahí en adelante, empezó el ascenso. Subriel tomó pelea tras pelea, sin descanso, sin pausas, como si quisiera castigarse a sí mismo entrenando más fuerte, golpeando más, sufriendo más, como si cada vez que subía al ring dijera en su interior, uno más, hasta que el fantasma se calle. Enfrentó a Petros Ananyan, otro hueso duro. Lo había vencido antes, pero esta vez no fue fácil. Subriel tuvo que escarbar en lo más profundo. ¿Y sabes qué encontró ahí? Furia, pero no una furia rabiosa, no la furia de un chico de barrio. Era la furia de alguien que quiere demostrar que puede controlar la tormenta. Y lo hizo. Otra victoria por nocaut técnico. Otro rival roto. Y entonces, llegó la pelea que lo marcó. Jeremías Ponce, Argentina, invicto, fuerte, bravísimo, por el título vacante de la Federación Internacional de Boxeo. Por fin, la oportunidad de convertir toda su oscuridad en oro. Pero como siempre, nada fue fácil. Ponce salió como una fiera, atacando sin miedo, golpeando con fuerza. Por momentos parecía que Subriel iba a caer. Y aquí, otra vez, volvemos a algo que te dije antes. Subriel no esquiva el dolor, lo recibe, lo transforma, y en el quinto asalto, esa transformación explotó, con una serie brutal, con golpes al cuerpo y a la cabeza, con un ritmo tan despiadado como preciso, detuvo a Ponce. Knockout técnico, Subriel Matías, campeón mundial. ¿Y sabes lo primero que dijo? Esto no es solo mío, esto es por todo lo que hemos pasado. No mencionó a Dadasev directamente, pero todos sabían, ese cinturón no era solo oro, era redención, y aquí, al final, te hago recordar todo lo que viste. El niño que creció entre la pobreza y la furia,
el adolescente que eligió el dolor como maestro, el hombre que cargó con la muerte de un rival, el peleador que regresó más fuerte, pero más humano. Y ahora entiendes por qué cada golpe suyo tiene historia, porque cada round no es solo boxeo, es una batalla interna, una lucha contra sus demonios, una forma de decir, sigo aquí, y no me rendí. La historia de Subriel Matías no es solo la de un campeón, es la historia de un alma que caminó por el infierno y regresó con fuego en los ojos. Una historia que te grita que no importa cuán roto estés, cuán oscuro sea tu pasado, si tienes la voluntad, puedes convertir tus cicatrices en medallas. Así que ahora dime tú, ¿cuántas veces has estado a punto de rendirte? ¿Y cuántas veces te levantaste sin que nadie lo notara? Comenta abajo, quiero leer tu historia. Y si este video te tocó, si sentiste esa conexión brutal con la historia de Matías, dale me gusta, suscríbete y comparte este documental con alguien que necesite fuerza. Porque como viste, la fuerza no siempre se nota. A veces, la fuerza es seguir cuando ya no queda nada. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo documental aquí en el canal, donde seguimos contando las historias más intensas, más reales, más humanas del mundo del combate. Hasta entonces, sigue peleando, porque mientras respires, aún no has perdido.